La grabación de este programa es un basta ante la persecución de los sacerdotes y seminaristas y monjas de la Iglesia Católica por parte de la dictadura de Daniel Ortega y la señora Rosario Murillo. Pero, sobre todo, es un basta al silencio del Papa Francisco ante estos atropellos que están ocurriendo en Nicaragua. Vamos a ver qué es lo que está pasando. Que nos tienen encerrados en la curia episcopal. Aquí vamos a permanecer. El padre Óscar Benavides es el tercer presbítero detenido en las últimas semanas por la Policía Nacional en medio de una ola de acciones del gobierno sandinista orientadas a restringir la libertad de la Iglesia Católica. Por medio de un comunicado de prensa en su página de Facebook, la diócesis de Ciuna confirmó la detención de Óscar Danilo Benavides Tinoco, párroco de la Iglesia del Espíritu Santo en el municipio de Mulucucú, en la región autónoma del Caribe Norte de Nicaragua. De acuerdo a la versión de organismo de defensa de derechos humanos, el presbítero habría sido sacado de su vehículo y arrestado por la policía antidisturbios luego de celebrar la misa dominical. La diócesis también manifestó que se desconocen los motivos de esta acción, que se suma a la detención de otros 2 sacerdotes católicos en lo que va del 2022. Pero, déjenme grabar, por favor. ¿A que no son ustedes? A verdad, es el silencio ensordecedor del Papa Francisco. ¿Cuándo va a hablar? Según medios de comunicación locales, en un primer momento se desconoció el paradero del padre Benavides, quien posteriormente fue localizado en la Dirección de Auxilio Judicial, más conocida como el Chipote, ubicada en la capital de Managua, a más de 300 kilómetros de su lugar de detención. Por su parte, tras pedir a las autoridades que los mantengan informados sobre la situación del presbítero, el comunicado de prensa invitó a unirse en oración por nuestros hermanos presbíteros Óscar Benavides, que su única misión es y ha sido la de anunciar la buena nueva de Jesucristo, que es la palabra vida y salvación para todos. Que nos tienen encerrados en la curia episcopal. Aquí vamos a permanecer. Pero vean ustedes, de igual manera también persiste bloqueo a obispo de Matagalpa. Este martes el obispo de la diócesis de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, cumple 13 días detenido en el Palacio Episcopal junto a 5 sacerdotes, 3 seminaristas y 2 laicos. Los acusan de promover la creación de grupos violentos. ¡Wow! Me parece difícil tener que grabar esta sección del programa cuando uno está comprometido con los derechos humanos, más el cinismo de la dictadura, pero sobre todo el cinismo del silencio del Papa Francisco, que se ha quedado totalmente mutis ante esto que está ocurriendo. Entonces voy a esperar que me permitan salir. Yo les mantendré informados. Bendiciones a todos. Dios les guarde y les bendice. Así sea. Pero ahora presten atención para ver quién es verdaderamente el violento. Porque contrario al régimen sandinista del dictador nicaragüense Daniel Ortega, Monseñor Rolando Álvarez ha mantenido una actitud de serenidad ante el asedio. En una misa celebrada online el domingo, convocó a los fieles a una cruzada de oración y adoración al Santísimo Sacramento, expresando así su opción cristiana de resistir a la violencia con las armas de la paz. Entonces, ¿quién es el violento? Sin embargo, el Papa Francisco, ¿cuándo va a alzar la voz? A ser fieles discípulos misioneros de Jesús, seguir sus huellas, llegar hasta Él al Calvario. Y si caemos en el camino, recordarnos que Él mismo cayó, pero se levantó y continuó para cumplir la voluntad de Dios. La detención de los presbíteros y el bloqueo al obispo se suman, entre otras acciones de restricción a la Iglesia Católica, al cierre de 8 emisoras de radio y a la expulsión de Nicaragua de las misioneras de la caridad, religiosas fundadas por la Madre Teresa de Calcuta. Nos invade un profundo dolor al tener que dejar a las personas más necesitadas. Cabe destacar que entre los países de la región donde hay dictaduras, es en Nicaragua donde se ha dado la mayor persecución contra los sacerdotes, contra los obispos y evidentemente contra las religiosas, además de otras denominaciones de fe. Esto es profundamente grave. Ahora bien, ¿qué está haciendo el Papa Francisco en relación a la persecución de los sacerdotes de la Iglesia Católica? Pues resulta que el día de hoy, ante este escandaloso silencio, 25 presidentes, expresidentes de distintos países del mundo han escrito esta misiva que colocamos en pantalla, donde
le exigen al Papa romper el silencio y respaldar los derechos humanos de cada uno de los sacerdotes, de los que tienen fe, de los que forman parte de la Iglesia Católica, pero también abrir la voz ante el reclamo de esto que está ocurriendo en Nicaragua. Y es aquí donde yo me pregunto, ¿por qué tienen que ser figuras públicas, expresidentes de distintos países del mundo quienes les exijan al Papa, quienes les recuerden al Papa su papel profético, que tiene que denunciar lo que está ocurriendo en Nicaragua? Pero tal vez, posiblemente, entonces este reclamo o cualquier acción en contra de Murillo y Ortega pudiese afectar su relación personal, porque así lo dijo, con Raúl Castro. También lo confieso, con Raúl Castro tengo una relación humana. Caramba. Vamos a ver, porque Humberto Belli, exministro de Educación de Nicaragua, ha dicho cuáles son las razones de fondo por qué tanto Ortega y Murillo están actuando de esta manera en persecución contra la Iglesia Católica. Pero sí pueden intentar lo que ya vimos que sucedió, por ejemplo, en Corea del Norte, que Kim Il-sung que creó un culto a la personalidad de él, de su hijo y de su nieto. Son presentados como dioses. Es la tentación siempre de los poderosos. Ocurrió con el Imperio Romano, ocurrió con Hitler, con Mussolini, que creaban un culto a la personalidad en donde realmente a quien debía amarle el pueblo por encima de todas las cosas era al líder político. Pero esto no lo logran nunca. Esto más bien aumenta el repudio, y el pueblo nicaragüense cristiano jamás va a querer sustituir a Cristo y a la Virgen María por la Rosario Murillo y por Daniel Ortega. Yo quiero expresar en nombre de todo nuestro equipo del canal Hasta que caiga la tiranía nuestra solidaridad ante la valentía, ante el soporte y la fuerza y la fe que tienen los sacerdotes, los obispos en Nicaragua, que se mantienen de pie, que tienen lucha continua y defienden y respaldan lo que ellos creen. Creo que estos son los hombres que uno debe destacar. Hay otros temas que tal vez son polémicos y que a veces mediáticamente los medios de comunicación le dan mucha fuerza, pero cuando hay hombres de fe que luchan, que se mantienen de pie, que denuncian abiertamente sin miedo alguno, o tal vez teniendo los pies sobre la tierra de lo que representa su verdadero rol profético de denunciar lo que está mal, de denunciar lo que está pasando en la sociedad, estas cosas hay que sacarlas a la luz y representarla, porque no todo está manchado. Y no solamente los pastores de la Iglesia Católica, también estamos viendo los pastores de la Iglesia Evangélica que están siendo perseguidos también por denunciar lo que está pasando. Nuestra solidaridad con los pastores evangélicos en este momento también. Bueno, señores, nosotros hemos llegado al final del programa del día de hoy. Nos queríamos pasar por alto este programa de denuncia, de presentar este reclamo, especialmente al Papa Francisco. ¿Qué ha pasado? ¿Cuánta falta hace la voz de Juan Pablo II? Ese no se quedaba callado ante los comunistas. Creo que hay mucho por aprender. Pero esas relaciones de amistad, Papa Francisco, que tienes con esa gente, y tal vez marcado un poco o mucho por esa ideología, no te permite ver con claridad lo que está pasando al frente. Ese rol tienes que asumirlo, sí o sí. Yo soy Rey Marín, y esto es Hasta que derroquemos estas tiranías. Dios siempre con nosotros. Nos vemos.